El avión se hundía cada vez más. En el corazón de una de las ciudades más habitadas de Asia, los rescatadores se apresuran para poner a salvo a los supervivientes de un accidente aéreo. Este actuador funcionaba bien. El Consejo de Seguridad Aérea de Taiwán debe responder las urgentes preguntas que planteó el vuelo 235 de Transasia. ¿Qué estaban haciendo los pilotos? ¿Hubo algún fallo de ingeniería? ¿Cómo se acabó llegando a esa situación? Mira esto. Un vídeo logra que el desastre de Taipei recorra el mundo entero. Era horrible porque pudimos ver con nuestros propios ojos los instantes finales de un acontecimiento trágico. ¿Qué estaba pasando en ese avión? Mayday, catástrofes aéreas. Imágenes del desastre. Taipei, capital de Taiwán. Cerca del centro, entre enormes rascacielos, se encuentra el aeropuerto de Songshan. El siguiente vuelo programado para despegar esta mañana es el vuelo 235 de Transasia. La tripulación de Transasia espera una incorporación de última hora a la lista de pasajeros. Bienvenido a bordo. Asiento 19D. Está en la parte central. El doctor Liu Chaohui ha logrado llegar. Resulta que ese vuelo tenía algunos asientos libres. Yo iba a volar en un vuelo posterior, pero al final decidí coger el vuelo anterior. Gracias, este es mi sitio. Damas y caballeros, asegúrense de que sus asientos no están reclinados, de que las bandejas están plegadas y de que se han abrochado correctamente el cinturón de seguridad. En la cabina de mando hay 3 pilotos sobradamente preparados. El copiloto es Liu Chu-chung, quien cuenta con más de 7.000 horas de vuelo a sus espaldas. ¿Presión del combustible? Comprobada. El comandante Liao Chien-sung es un expiloto militar. También hay un tercer piloto a bordo que supervisará el vuelo de hoy. Interruptor 45 apagado. Luces de salida apagadas. El vuelo 235 de Transasia es un vuelo regional que viaja desde Taipei hasta la isla taiwanesa de Kinmen, cercana a la costa de la China continental. El tiempo de vuelo es de aproximadamente 1 hora. ¿Quiere un periódico? Sí, gracias. El doctor Liu Chaohui vuelve a su casa en Kinmen, donde dirige una clínica médica. Normalmente vuelo con Transasia, porque el servicio es bastante bueno. Cuando me subo en el avión, me gusta coger un periódico y enterarme de lo que pasa a mi alrededor. La cabina está lista. Recibido, gracias. Sonsan, Transasia 235. Solicitamos permiso para rodaje. Transasia 235, pista 10. Rodaje vía whisky. Vale, whisky hasta 10. El ATR-72-600 es la versión más moderna y avanzada de este avión regional europeo. Sus motores Pratt & Whitney son extremadamente potentes y eficientes. Es un avión muy popular, sobre todo por lo económico que es su rendimiento. Se usa mucho en operaciones aéreas cortas o regionales. Las pantallas digitales de los pilotos crean lo que se conoce como cabina con pantallas electrónicas. Cuando nos referimos a un avión con cabina con pantallas electrónicas, hablamos de un avión con una tecnología muy avanzada y unas sofisticadas capacidades de automatización. La lista de verificación electrónica se enciende automáticamente. Cuando ya has completado algunas partes, avanza sola. El copiloto explica a su compañero la tecnología de la cabina de mando. Hun Ping-chung es un experimentado piloto que está aprendiendo este sistema automatizado. ¿Se puede hacer manualmente? Sí, pero cuando enciendes los motores. Por ejemplo, pasa a la siguiente página cuando cierras las válvulas de sangrado. El aeropuerto de Songshan recibe 6 millones de pasajeros al año. Eso significa que los controladores aéreos trabajan con unos 100 vuelos al día.
Transasia 235, pista 10, viento 100 grados, 16 kilómetros por hora. Despejado para despegue. Recibido. Despejado para despegue. Tripulación de cabina preparados para despegue. Que tenga buen vuelo. Gracias. Disfrute del vuelo. El vuelo 235 despega poco antes de las 11 de la mañana. Rendimiento normal de los motores. V1. V1. Rotación. El comandante conecta el piloto automático y establece la velocidad y la altitud deseadas. Cuando despega un avión pasa por una serie de elementos de verificación. Subiendo tren. Subiendo tren. Tenía un perfil particular de subida y tenían que comprobar varios elementos tras el despegue para asegurarse de que todos los sistemas funcionaban como debían. El vuelo 235 se eleva sobre la ciudad de Taipei, una metrópolis densamente poblada con más de 7 millones de habitantes. Segundos después suena la alarma general. La alarma general es una señal de emergencia que requiere una respuesta inmediata. El vuelo 235 de Transasia ha perdido un motor. El comandante desactiva el piloto automático. Asumo el control. Todo tuyo. En la cabina el sonido de los motores disminuye drásticamente. Los pilotos tienen que aterrizar lo antes posible. Modo de rumbo. El comandante quiere volver al aeropuerto. Estamos a menos de 750 metros. El rumbo sería Venga. 095. Comprobado. Cuando pierdes un motor en un avión de 2 motores, tienes que ser capaz de mantener la altitud y tener mucho cuidado para que la velocidad aerodinámica no decrezca ni se reduzca demasiado durante ese aumento. Hay un fallo en el motor. Comprobado. La velocidad y la tasa de ascenso disminuyen rápidamente. Cuidado con la velocidad. Entrada en pérdida. Entrar en pérdida significa que el avión vuela demasiado despacio como para mantener la altura. Entrada en pérdida. El aviso de entrada en pérdida a tan baja altitud es una situación crítica a la que ningún piloto quiere enfrentarse. El vuelo 235 está a menos de 2 kilómetros de la pista. Los pasajeros se dan cuenta de que ya no están elevándose. Veo tierra. Volamos demasiado bajo. La palanca de mando vibra visiblemente para alertar del peligro. Es una indicación bastante clara que avisa a los pilotos de que deben actuar inmediatamente para evitar que el avión entre en pérdida. La situación es crítica. Es una situación muy estresante. Control, aquí Transasia 235. Mayday, Mayday. Hemos perdido un motor. Los controladores en Songshan se temen lo peor, que el avión se estrelle en medio de la ciudad. Hemos perdido ambos motores. ¿Cómo es posible? El vuelo 235 está a tan solo 150 metros por encima de las calles de Taipei. El avión estaba rodeado de apartamentos muy poblados y rascacielos enormes. Era una zona con mucha población. Estaban entre la espada y la pared. Preparaos para el impacto. ¡No! Tierra, tierra. ¡No! Elévense. Elévense.
Lo único que los controladores pueden ver es cómo el vuelo 235 desaparece del radar. No saben si hay supervivientes. Cancelad todos los despegues y aterrizajes. Activamos el protocolo de emergencia. Tras impactar contra una autopista elevada en el centro de Taipei, el vuelo 235 de Transasia se hunde en el río Keelung. Sentí que algo iba mal. De repente me pregunté, ¿por qué tengo agua en los pies? Los afortunados que han sobrevivido al accidente corren el peligro de morir ahogados. Lo recuerdo todo perfectamente. Vi a una mujer que me pareció una azafata y le dije que no tuviera miedo. Todo va a ir bien. El nivel del agua empieza a subir. El avión se hundía cada vez más. Hacía mucho frío y no se oía nada. El agua ahogaba todos los sonidos. De repente los pasajeros se sienten aliviados al escuchar un maravilloso sonido. Han llegado los equipos de rescate. Los primeros en llegar se suben sobre el fuselaje y empiezan a sacar a la gente del avión. Solo quería que las puertas se abrieran rápidamente para poder escapar. La fuerte corriente del río Keelung hace que los conmocionados supervivientes no estén a salvo hasta que sus rescatadores puedan dejarlos en la orilla. La ciudad de Taipei nunca ha visto un accidente aéreo igual. De las 58 personas a bordo del vuelo 235, solo 15 han logrado sobrevivir. Los 3 pilotos han fallecido. Los investigadores del Consejo de Seguridad Aérea de Taiwán están ansiosos por empezar a recopilar pruebas del accidente. Lo más importante para nosotros era recuperar las cajas negras. Sin embargo, tuvimos que esperar a que terminaran de rescatar a los supervivientes antes de empezar a buscarlas. Deben tener paciencia. Pero una asombrosa prueba aparece de repente. Mira esto, nos acaba de llegar. ¿Puedes ponerlo en esa pantalla? ¿Qué? ¿Qué estaba pasando en ese avión? Ponlo otra vez. Fue increíble que la cámara delantera de un vehículo captara los últimos momentos del vuelo. Era horrible porque pudimos ver con nuestros propios ojos los instantes finales de un acontecimiento trágico. Páralo, páralo. Obviamente estábamos bastante impactados. Nos preguntamos por qué el avión volaba así. ¿Qué te parece? ¿Fue por el motor izquierdo? ¿Por las superficies de control? Cuando vimos el vídeo nos dimos cuenta de que algo le pasaba al motor izquierdo. Parecía no funcionar bien. Mira las palas de las hélices. Es imposible que funcionaran a máxima velocidad. Pensé que el avión había perdido un motor o que los flaps o los alerones se bloquearon durante el despegue. Tenemos que analizar los restos del avión. Los equipos de rescate logran sacar del río Keelung los restos del vuelo 235. Lo recuperamos todo. Terminamos de sacarlo al mediodía del segundo día. No saben qué partes de los restos pueden esconder pruebas cruciales.
Los investigadores se preguntan si el sistema de control de vuelo podría mostrar algún fallo. Teníamos que examinar los restos. Este actuador funcionaba bien. No encontramos nada raro, ni en el actuador, ni en las conexiones. No encontramos nada anormal en el sistema de control de vuelo. El sistema de control parecía funcionar bien. El análisis en busca de cualquier fallo previo al impacto en el sistema hidráulico también arroja un resultado negativo. El sistema hidráulico estaba bien. ¿Es ese el motor izquierdo? Sí. Los investigadores saben gracias al vídeo captado por el vehículo que el avión se ladeó bruscamente hacia la izquierda. Un fallo mecánico en el motor izquierdo parece la causa más probable del desastre. Tenemos que examinarlo por dentro. Traed el boroscopio. Al usar un boroscopio podemos ver si el compresor o la turbina del interior del motor están dañados. Como la turbina gira a una velocidad altísima, si tuviera algún daño, por pequeño que fuera, se acabaría destrozando por completo. Pero el examen con boroscopio no arroja pistas nuevas. El análisis mostró que todo estaba en su sitio y que todas las partes móviles podían moverse sin problemas. El motor izquierdo estaba operativo. ¡Qué extraño! Deben explorar otras posibilidades. ¿Y si analizamos el motor derecho? Vamos a verlo. Al estudiar el motor derecho, descubren algo desconcertante. Mira las palas. Están en bandera. La posición en bandera es una posición de seguridad. Cuando la hélice de un motor pierde potencia en pleno vuelo, las palas rotan automáticamente en la misma dirección que el viento para reducir la resistencia aerodinámica. El sistema de embanderado automático cambia la inclinación de las palas para reducir su resistencia aerodinámica y que el rendimiento del avión no disminuya. Ese descubrimiento aumenta el misterio. ¿Por qué el motor derecho estaba en posición de bandera cuando el vídeo muestra claramente que el avión estaba muy inclinado hacia la izquierda? No tiene sentido. Vamos a analizarlo. Cuando descubrimos esa posición de las palas, supimos que algo le pasaba al motor. ¿Ves algo? Nada. Ambos motores parecían estar bien tras examinarlos. Arrojaron resultados normales. Este motor también funcionaba. Si ambos motores estaban operativos, ¿por qué se estrelló este avión? Los investigadores deben responder dos preguntas relacionadas. ¿Qué hizo que las palas del motor derecho se pusieran en bandera? ¡Veo tierra! ¿Y por qué se inclinó tanto el avión hacia la izquierda justo antes del impacto? En un hangar del aeropuerto de Songsan, los investigadores taiwaneses buscan la causa del accidente del vuelo 235 de Transasia. El vídeo del avión cayendo en el río Keelung ha dado la vuelta al mundo. Pero apenas hay pruebas que puedan explicar la catástrofe. ¿Sí? Vale, gracias. Señor, tenemos el registrador de datos de vuelo. Vale, vamos a verlo. Los investigadores esperan que el registrador de datos de vuelo pueda ayudarles. Este dispositivo capta docenas de parámetros de rendimiento, incluidos el flujo de combustible, la temperatura del motor y la velocidad de las hélices. Hay un fallo del motor. Comprobado. Los investigadores saben que la hélice del motor derecho estaba en posición de bandera antes del impacto. Vigila la velocidad.
Veamos los sistemas operativos del motor 2. Quizá los datos de vuelo puedan explicar por qué. Cuando analizamos los datos del motor 2, vimos que tenía parámetros normales, como los de la presión y el flujo de combustible o la temperatura del motor. El motor está perfecto. Pero hay un dato que muestra algo completamente diferente. Mira esto. La torsión oscilaba todo el rato. Un parámetro, el valor de la torsión, fluctuaba mucho. La torsión es la medida de la potencia del motor para girar la hélice. Este valor aumenta y disminuye durante el vuelo, pero se supone que no debería fluctuar. ¿Por qué hacía eso? Pásame al diagrama. Analizan en profundidad los valores de torsión de los motores Pratt & Whitney. Intentamos encontrar la lógica del sistema. ¿Cuál es la conexión entre la torsión y las hélices en bandera? Descubren que el sistema de embanderado automático incluye un sensor de torsión electrónico que mide la fuerza de torsión generada por el motor. Una torsión extremadamente baja indica un fallo del motor, por lo que un valor muy bajo activa el sistema que pone en bandera la hélice. Pero saben que el motor no falló. Parece que solo hay una forma de explicar los inusuales datos de la torsión. Quizá el sensor enviara una lectura defectuosa y eso activara la unidad de embanderado automático. Sospechan que el problema no era del motor en sí, sino del sensor que medía la torsión. En ese momento, pensamos que podría haber un problema entre el sensor de la torsión y el receptor. Mandad el sensor al laboratorio para que lo analicen. Si tienen razón y el sensor de la torsión falló, por fin podrán resolver el misterio de la hélice en bandera. Pero los investigadores están lejos aún de comprender otro misterioso aspecto del accidente. ¿Por qué un avión de dos motores con una hélice en bandera en el motor derecho acabó inclinándose hacia la izquierda? Vuelven a los datos de vuelo en busca de una respuesta. ¿Qué dicen los parámetros del motor izquierdo? ¿Puedes mostrarme el flujo del combustible, por favor? Todo parece correcto. ¿La velocidad de la hélice? Según los datos, el motor izquierdo funcionaba perfectamente. El rendimiento del motor 1 siempre fue correcto. Todas las estadísticas eran normales. ¿El ángulo de la palanca de potencia? Pero al comprobar los datos del acelerador descubren algo sorprendente. Increíble. Cuando analizamos los datos del registrador de datos de vuelo, descubrimos que la potencia del motor 1 se redujo gradualmente hasta que se acabó apagando. Apagaron manualmente el motor izquierdo. Los investigadores saben que el ATR-72 no cuenta con un sistema de aceleración automática. La aceleración solo se puede modificar a mano. Tuvo que apagarlo uno de los pilotos. Comenzamos a preguntarnos por qué un piloto habría apagado el motor que funcionaba bien. Sinceramente, al principio no entendíamos cómo había podido suceder algo así. Es una locura. Veamos la placa de circuitos. Los examinadores analizan el sensor de torsión del motor derecho del vuelo 235 de Transasia. Buscan cualquier defecto que pudiera haber provocado que la hélice entrara en bandera en pleno vuelo. El laboratorio empleó métodos de prueba muy precisos. Le hicieron un corte transversal a la placa de circuitos y observaron sus imágenes. Mira esto. Es una soldadura rota. Descubren un fallo microscópico en la placa de circuitos.
Los puntos de soldadura de una placa de circuitos se habían dañado por razones que eran difíciles de determinar. Era probable que estuviera relacionado con algún tipo de defecto de fábrica o algo por el estilo. Eso sería suficiente para parar la transmisión de la señal. Con una placa de circuitos rota, el sensor de torsión no podría hacer su trabajo. Aunque el motor funcionara correctamente, si el sensor no detecta torsión, el sistema activaría el embanderado automático. El cerebro del sistema pensó que la torsión se había reducido por debajo del valor predeterminado, que es un 18%, y eso activó el embanderado automático. Hay un fallo del motor. Comprobado. Finalmente logran entender por qué la hélice del motor derecho entró en bandera, pero siguen sin explicar qué causó el accidente. El ATR-72 tiene dos motores. Reducir la aceleración de uno de ellos no es suficiente para provocar una catástrofe. Están diseñados para volar con un solo motor. Veo tierra. Tierra, tierra, elévense. Los pilotos entrenan a menudo para enfrentarse a situaciones en las que falle un motor en aviones con dos o más motores. Es algo habitual para ellos. Elévense. Para descubrir por qué han fallecido 43 personas, los investigadores deben responder a una pregunta mucho más difícil. El motor 1 funcionaba normalmente, pero por alguna razón, el piloto decidió apagar el motor bueno. Vigila la velocidad. Teníamos que averiguar por qué. Los investigadores se centran en la grabadora de voz de la cabina de mando. ¿Preparados? Veamos qué tenemos aquí. ¿Presión del combustible? Comprobada. El vuelo duró muy poco, menos de 3 minutos, por lo que escuchamos la grabación de la cabina de mando, desde el despegue hasta el final. Lista de verificación previa al rodaje. Frenos de las hélices. Apagados. Rueda orientable delantera. Encendida. Procedimiento completado. Lista completada. Siguieron el procedimiento a rajatabla. Hay que seguir el procedimiento. Veamos qué pasó en el despegue. Rendimiento normal de los motores. V1. V1. Rotación. Transasia 235. Contacto para aproximación en 119,7. Buenos días. ¿Qué es eso? La alarma del motor 2. Cuando saltó por primera vez la alarma general, estaban a unos 350 metros de altura. Volaban en un ATR-72-600. Eso no debería haber sido un problema. Si seguían el procedimiento y lo hacían todo correctamente, deberían haber podido aterrizar sin ningún problema. Este es un momento crucial. Escuchemos qué hicieron a partir de aquí. Asumo el control. Los investigadores escuchan cómo apagan el piloto automático. No debería haber desconectado el piloto automático. Es difícil entender por qué el comandante desconectó el piloto automático durante una situación de emergencia. Eso solo sirvió para empeorar las cosas. Sigamos escuchando. Hay un fallo del motor. Comprobado. Centrarían su atención en la pantalla en la que se indica el fallo del motor y en la que se ve claramente qué motor es el que falla. Aparece una lista de verificación en la pantalla. Solo tienes que seguir los pasos. Pero en vez de seguir la lista de verificación de emergencia, Vigila la velocidad. el comandante hace algo inexplicable. Apagando motor 1. El comandante empieza a apagar el motor 1 sin comprender del todo lo que le indica el ordenador del sistema.
Ambos motores pueden generar potencia, pero el motor derecho al entrar en bandera ha perdido aceleración. Es como un coche en punto muerto. Al disminuir la aceleración del motor izquierdo provoca que ninguno de los dos motores tenga la aceleración necesaria. No creo que supiera que eso iba a provocar que el motor 1 se acabara apagando. ¿Por qué hizo eso? Los investigadores han descubierto, gracias a la grabadora de voz de la cabina de mando, que el comandante del vuelo 235 apagó el único motor del avión que funcionaba. ¿Por qué no se lo impidió el copiloto? Siguen escuchando la grabación para comprender por qué no corrigieron a tiempo el error del comandante. Voy a disminuir la aceleración del motor 1. ¿Cómo va a apagar el motor? Se supone que un piloto debe verificar las acciones del otro piloto y viceversa. Cuando el piloto al mando apagó el motor operativo, lo hizo muy deprisa y sin comentarlo con el copiloto. Actúa antes incluso de confirmar cuál es la emergencia. Cuando suena una alarma, el procedimiento indica que debes identificar el problema antes de actuar. No, espera. Voy a comprobarlo. El copiloto intentó evitar que el piloto al mando modificara la palanca de potencia del motor 1 y dijo que quería comprobarlo. Pero el comandante no confirmó en ningún momento que el problema era del motor número 2. Modo de rumbo. En vez de eso, el comandante interrumpe al copiloto para pedirle un nuevo rumbo. Estamos a menos de 750 metros. El rumbo... ¡Venga! 095. Comprobado. El copiloto le pidió al comandante que esperara. Sabía que éste había modificado la aceleración del motor incorrecto y cuando quiso poner en duda su acción, el comandante le interrumpió. De repente fallaron ambos motores y eso pilló desprevenido al copiloto, que no sabía muy bien qué estaba pasando. Reinicia el motor. No puedo reiniciar el motor. Oh, no. He apagado el motor equivocado. El piloto al mando al fin se dio cuenta de que la situación era muy complicada. Reinicia el motor. No puedo reiniciar el motor. He apagado el motor equivocado. Fue muy triste cuando le escuché decir, he apagado el motor equivocado. Se me rompió el corazón. Cuando el comandante se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. ¡Preparaos para el impacto! ¡Súbelo! ¡No! Desgraciadamente, ninguno de los pilotos siguió el procedimiento estándar para solucionar un fallo en un motor tras el despegue. A los investigadores les queda otra intrigante cuestión que resolver. ¿Por qué el comandante no sabía lo que estaba haciendo? La incapacidad del comandante para reconocer la situación y reaccionar correctamente acabó costándole la vida a 43 personas. Pensó que el motor izquierdo había fallado cuando el avión le indicaba claramente que era el motor derecho el que tenía el problema. ¿Cómo pudo cometer un error así el comandante? Veamos los antecedentes del comandante. Cuando analizan la trayectoria del comandante, descubren algo inquietante. Al comandante le fallaba uno de los aspectos de formación más importantes. El historial de formación del piloto al mando indicaba que tenía bastante ansiedad. Asumo el control. Todo tuyo. Se sentía un poco sobrepasado en situaciones de emergencia y tenía tendencia a responder y reaccionar antes de tiempo. Apagando motor 1.
Le echaron de su anterior trabajo. Aunque el comandante era un experimentado piloto militar, su expediente civil planteaba algunos interrogantes. Quizá no estaba familiarizado con el ATR-72-600. Su historial pronto demuestra esa sospecha. Liao Chien-sung había volado relativamente pocas horas con el nuevo avión regional de Transasia. El comandante había volado unas 5.000 horas en total, pero de todas ellas, solo 250 las había pasado en un ATR-72-600. Un momento, aceleración. Apagando motor 1. El ATR-72-600 es famoso por su avanzada tecnología. Los investigadores se preguntan si ese avión con su informatizada cabina con pantallas electrónicas era demasiado complicado de manejar en una situación de emergencia para un piloto poco familiarizado con él. Reinicia el motor. No puedo reiniciar el motor. A veces se pueden sentir abrumados por tanta información. También tienen que tener en cuenta la naturaleza de las automatizaciones y los modos que se les presentan. Son aviones más complicados. He apagado el motor equivocado. Fue el excesivo volumen de información lo que causó la muerte de 43 personas en uno de los peores desastres aéreos de Taiwán. Los investigadores necesitan saber si la avanzada tecnología diseñada para ayudar a los pilotos a bordo de un ATR-72-600 pudo haber contribuido al accidente del vuelo 235 al confundir al comandante de Transasia. ¿Preparado para salir de Taipei? Vamos allá. Para intentar averiguarlo, los investigadores programaron un simulador de vuelo usando los datos del avión siniestrado. Incluimos información meteorológica, información del registrador de datos de vuelo y del registrador de voz de cabina. Lo juntamos todo para reproducir las circunstancias exactas del accidente. Los datos permiten a los investigadores pilotar exactamente el mismo vuelo, las mismas velocidades, la misma tasa de ascenso y a los 37 segundos de vuelo, la misma alarma. Fallo en el motor 2. El ordenador del avión identifica inmediatamente qué motor ha perdido propulsión. Vamos con la lista de verificación. La lista de verificación aparece sola. Es clara, concisa y fácil de seguir. Más potencia en motor 1, puesta en bandera en motor 2. Comprobado. Fallo en motor 2 confirmado. Confirmado. Asegurando motor 2. La lista de verificación indica al copiloto que reduzca la potencia en el motor puesto en bandera para funcionar a velocidad mínima. El otro piloto debe vigilar el motor en funcionamiento. Después hay que mover una palanca para evitar que el combustible siga llegando al motor defectuoso. Palanca para cortar flujo de combustible. Comprobado. Luego se asegura el motor y se apaga. Motor 2 asegurado. El avión impulsado por un solo motor sigue elevándose gracias al piloto automático. Los sistemas automatizados han ayudado a los pilotos a evitar el desastre, y para eso se diseñaron. Los pilotos podían haber seguido elevándose hasta llegar a una altitud segura y reconsiderar sus opciones. Ahora solo nos queda volver al aeropuerto y aterrizar. Tengo una idea. Veamos qué pasa si dejamos que el avión vaya solo. Empecemos desde el principio. Reseteando. Al hacer la simulación, intentamos averiguar qué hubiera pasado si los pilotos no hubieran intervenido. Increíblemente, la simulación muestra que aunque los pilotos no hubieran hecho nada, el avión no se hubiera estrellado. El avión hubiera seguido elevándose y habría volado sin problemas. El avión estaba diseñado para enfrentarse a una situación así, siempre y cuando los pilotos no cometieran ningún error. Ya no queda ninguna duda acerca de la cabina con pantallas electrónicas. Los avanzados sistemas del ATR-72-600 no provocaron el accidente del vuelo 235. Tuvieron que entrar en juego otros factores. Los investigadores analizan informes de incidentes previos en los que sucedieron errores similares. Estos sugieren una posibilidad intrigante. Interrupciones y múltiples tareas. Los investigadores saben que la carga de trabajo del comandante era muy elevada. Controlar manualmente el avión le impidió verificar los datos con el copiloto.
Tenía muchas tareas. Vigila la velocidad. Quizás sufriera de ceguera al cambio. La gente sufre ceguera al cambio cuando están centrados en un aspecto o campo y se produce un cambio muy evidente en el entorno, pero ellos no se dan cuenta de él. Voy a disminuir la aceleración del motor 1. Aunque el sistema le indicaba que el fallo estaba en el motor 2, él sentía que estaba haciendo lo correcto. Ceguera al cambio. El copiloto intentó advertirle. No, espera. Voy a comprobarlo. El comandante no vio el claro aviso que indicaba que el motor derecho había entrado en posición de bandera. Los investigadores por fin entienden qué pasó a bordo del vuelo 235 de Transasia. Una microscópica fractura en una placa de circuitos hizo que funcionara mal un sensor del motor, lo que provocó que el sistema determinara erróneamente que el motor derecho había fallado. Pero solo eso no podría haber causado la tragedia. Fue una serie de errores por parte del comandante. Cuando el motor 2 entró en bandera, el comandante actuó antes de saber qué estaba pasando. El comandante debería haber seguido la lista de verificación. Asumo el control. En vez de eso, apagó el piloto automático y redujo la potencia en el motor equivocado. Apagando motor 1. Lo único que sabemos seguro es que apagó el único motor que funcionaba. Cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Reinicia el motor. No puedo reiniciar el motor. Oh, no. He apagado el motor equivocado. ¿Por qué contrató Transasia a este piloto? Los investigadores analizan el pasado empresarial de Transasia, Mira esto. intentando entender por qué contrataron a un piloto con un historial tan dudoso. Y esto. La empresa creció muy rápidamente. Descubren que se trata de una empresa con un crecimiento muy rápido que lucha por competir con las grandes aerolíneas del competitivo mercado asiático. Transasia Airways, al ser un operador regional, tuvo problemas para contratar y retener al tipo de empleados con experiencia que busca una aerolínea. El accidente del vuelo 235 sería el último incidente de Transasia Airways. En noviembre de 2016, la aerolínea cerró sus puertas y dejó de operar. Hay muchas razones por las que el Consejo de Administración decidió cerrar la aerolínea, pero la conclusión inevitable es que la escasa o mala seguridad de la empresa tuvo un impacto económico muy importante en esa decisión. Aunque Transasia ya no está en activo, los investigadores de accidentes aéreos esperan que la tragedia del vuelo 235 sirva para recordar a los pilotos de otras aerolíneas de todo el mundo lo importante que es la seguridad. Todos entendemos que los pilotos son humanos y los humanos cometemos errores. Por eso se han diseñado los procedimientos operativos habituales. Lo básico, lo más importante, es que la gente siga esos procedimientos.